Hola a todos y bienvenidos al episodio número 300 de Salud Financiera. Ha llegado el episodio donde os muestro cómo ha ido avanzando el proyecto, cómo me encuentro yo, cuáles son los próximos pasos para seguir haciendo crecer este proyecto de salud financiera, en qué cosas creo que he acertado, en qué cosas creo que me he equivocado y todo lo que ha sucedido desde el episodio 200. Siempre en el podcast, cada 100 episodios hago un parón para reflexionar sobre la salud financiera de salud financiera y para hacer un building public o como le quieras llamar, o vamos a llamarle un nudismo financiero de cómo va el proyecto, cuáles son las cosas que creo que he hecho bien, cuáles son las cosas que creo que puedo mejorar, e incluso también para que vosotros deis vuestro feedback de ideas o también pues, cosas que se os puedan ocurrir acerca del mismo. Voy a darle un poco de estructura al episodio para que veamos un poco primero las estadísticas del proyecto, las estadísticas de cómo hemos ido avanzando en cada una de las líneas que hay abiertas de divulgación. Luego voy a contar cuáles son las colaboraciones que he hecho durante todo este periodo, quizás algunas las tenéis localizadas, otras no tanto, cómo vamos a nivel de ingresos, cómo vamos a nivel de gastos, es sostenible el proyecto, luego las nuevas ideas y también siempre al final una parte personal. Esto siempre se dice así, todo el mundo quiere decir que se abre en canal, yo no me abro en canal poniendo stories en Instagram, yo no me abro en canal haciendo otras, compartiendo mi día a día en redes sociales, pero sí, en estos episodios os cuento un poco quién hay detrás de la persona, qué son las cosas que me pasan, qué son las cosas por las que voy atravesando en el día a día, porque creo que es lo más justo. Uno no siempre es la misma persona, ni uno no siempre está tan animado, y a veces creo que si no sabes esto es muy fácil juzgarme, es muy fácil ponerme una etiqueta de montapleitos o es muy fácil ponerme la etiqueta de que voy sobrado o muy fácil decir, oye, es que llevo 15 días sin contestarme y creo que es justo que ambas partes pongamos las cosas sobre la mesa y seamos conscientes del trabajo que hay y el esfuerzo que hay alrededor de esto. El último episodio, el 200, se grabó el día de mi cumpleaños 33, el 16 de noviembre de 2024. ¿Cuánto ha pasado desde entonces? Pensemos qué era esa fecha para los que sabéis que vivo en Valencia. Pues vamos a empezar un poco por ahí. Yo recién había grabado el episodio 200 luego de los 15 días de estar ayudando en la Dana. Sabéis que muchísimos de vosotros aportasteis muchísimo. Para lo que me escuchabais en aquel entonces y fue un porcentaje significativo en una recaudación de fondos para ayudar a mi cuñada, que básicamente había perdido casi toda su casa en la zona del polígono de Torrent. Fue casi donde primero llegó la Dana y realmente pues agradezco muchísimo. Fue la primera vez que me di cuenta que había gente escuchándome porque se vincularon mucha gente que vino a ayudar aquí a la Dana, me escribían, oye, ¿puedo pasar por allí? ¿Dónde crees que ayude más? Y fue algo bastante emocionante. No tanto por lo recaudado, que creo recordar que no llegó a los 250 euros, pero es que esos 250 euros ya eran algo que no salía de los bolsillos de la familia, sino que erais todos vosotros que os habéis puesto a ayudar para, después de ver el desastre, a muchos de vosotros os pasé las imágenes de cómo había quedado toda esa zona, todo ese barrio, realmente fue bastante emotivo. Desde el 16 de noviembre de 2024 hasta ahora, veamos cuáles son las estadísticas del programa, de las cosas que podamos sacar algún tipo de reflexión. Por ejemplo, a día de hoy en Transistor, que es la herramienta que yo utilizo para enviar los podcasts a todas las plataformas de podcast, hay muchísimas plataformas de podcast, el podcast está en todas, y me va mostrando más o menos las estadísticas. Por ejemplo, en el mes de mayo de 2025 hemos tenido 12.460 escuchas. Parece un número al azar, pero por ejemplo, si os digo que es casi la misma cantidad de escuchas que tuve en todo 2024, la hemos tenido en mayo en 2025. Y esto es así. No es que ni el contenido sea peor ni mejor, simplemente vas ampliando, vas llegando a cada vez más personas y las que estaban, la mayoría, no se van y se va aumentando la audiencia. Yo hoy en un episodio quizás tengo las mismas escuchas que tuve en todo enero de 2024 cuando hacía un episodio todos los días. Y esto es algo bastante llamativo y algo que me hace reflexionar de cuando veo estas gráficas, decir, es que haber aguantado en aquel entonces, cuando todo parecía que era un fracaso, habría sido quizás, no hubiéramos llegado a ver esto. En junio de 2025 empezado realmente bastante bien. Estas son las estadísticas. Ya sabéis que, por ejemplo, no sé otros podcasts más grandes que yo, pero de las plataformas de podcast no se ingresa nada. No es la parte de ingresos esta, pero que sepáis que de las plataformas de podcast
directamente no se ingresa nada. En estadísticas, este es el perfil de iVoox, que en España iVoox es una de las plataformas de podcast más escuchadas. Estos son los datos actualizados de esta semana en la que estoy grabando. Sale Salud Financiera como el podcast número 7 dentro de negocios, empresas y otros sectores. Hay que aclarar que hay algunos podcasts de finanzas que están catalogados más como política o economía. Pensemos en Inversor Racional, Tu Dinero Nunca Duerme, y no sé si algún otro que he visto por ahí. Entonces, puede que la lista sea un poco más grande de los que están delante de mí, pero dentro de negocios y empresas está en el número 7, es la posición más alta que he tenido históricamente, y dentro de España está entre el 587, es decir, de los 600 podcasts más escuchados de España. Hay más de 32.000 podcasts alojados en iVoox, para que os hagáis una idea de este mundo del podcast, por dónde te puedes ir situado. Y de los 200 primeros, hay muy pocos que tengan este formato. ¿Por qué? Porque casi todo, en los 200 primeros hay muchos podcasts que son programas de radio, que la gente, en vez de escucharlo en directo, pues escucha su programa de radio luego en formato podcast, y hay muchísimos programas de radio entre los primeros episodios. Otro punto importante, la mayoría de podcasts son entrevistas. Hay muy pocos podcasts, quizás, por ejemplo, Kaizen, quizás podríamos pensar algún otro tipo de podcast que puedan tener este formato de más interacción con la audiencia, más unipersonal. Casi todo el resto de formatos que están por delante son entrevistas. Este mundo de las entrevistas que ya sabéis que hemos hablado tanto a lo largo de los episodios. Pero yo estoy contento, estoy muy contento, porque uno de los objetivos que yo me puse era, oye, vamos a intentar en 2 años estar entre los 10 más escuchados de finanzas de España. Vamos a estar en 2 años, intentar estar entre los 500 primeros más escuchados. Evidentemente me gustaría estar entre los 200, pero sé que se compite contra productoras o contra gente que mete muchísima inversión y promoción en los podcasts. Aquí yo no me he gastado un céntimo por pagar. Este año no pago ni el premium de iVoox, que iVoox, si pagabas una cantidad, por ejemplo, si el plan más costoso creo que estaba sobre los 500 euros aproximadamente, el más barato sobre los 100 años, te da visibilidad en podcast relacionados. Te pone relacionado, te recomienda a otros oyentes, o incluso a veces te sale como el siguiente podcast si alguien quiere escuchar algo nuevo. Yo esta funcionalidad no he pagado este año, y pues supongo que el crecimiento está siendo puramente orgánico. Gente que lo descubre, gente que lo ve en otro sitio o alguien se lo recomienda y empieza a escuchar, porque no es que está siendo publicitado ni muchísimo menos por iVoox. Y para poder activar la monetización en iVoox, como ves arriba, creo que hay que pagar alguno de estos planes, pero creo que sería tan testimonial los ingresos por esa vía que no tengo ningún interés. Luego, pues, verdad que podrías hacer episodios privados, este tipo de cosas, pero nunca he querido cerrar el contenido, ni lo voy a hacer. No quiero cerrar el contenido nunca, porque creo que esta sensación de que según más tengas dinero, más puedes acceder a una divulgación u otra, al menos conmigo no va. No significa que creo que esté mal, ni mucho menos, no, pero yo es la filosofía que he querido seguir, y con ella iré adelante. Y puede que me equivoque, sí, puede que me equivoque. Puede que no sea lo más rentable, seguramente puede ser que no sea lo más rentable, pero tengo esa filosofía de darlo todo en abierto y ya luego que la gente valore. Y el otro día tuve una conversación con alguien que me decía, lo que es gratis no se valora. Lo que es gratis, nadie le pone en valor lo que estás dando. Y sí, pero puede que coincida con eso, pero aún así soy cabezón y sigo pensando que esta manera que yo hago al menos es la que me hace dormir tranquilo. Y bueno, ya llegará al punto donde encontremos la vía, se encaje la sostenibilidad con el seguir teniendo la filosofía de aquí todo va a ser gratuito, no va a haber episodios privados, no va a haber membresías, no va a haber pagos para que me leas. Es decir, no me creo que pueda contar algo tan interesante como para tener que cobrar por ello, ni muchísimo menos. Pero bueno, estas son un poco las estadísticas del podcast. Realmente va creciendo mucho. La newsletter, pues qué contaros. La newsletter, mirad, este es el tráfico de la newsletter mes a mes. Lo mismo, por ejemplo, desde enero hasta aproximadamente julio, agosto, me leían en un mes, y yo escribía todos los días, allí escribía sábados y domingos, me leían, perdón, en Substack en un mes, las mismas personas que hoy leen un artículo en un día. Entonces, por ponerlo en situación, y realmente es impresionante el crecimiento que ha tenido la newsletter. Por ejemplo, en mayo
tuvo más de 44.000 lecturas. He estado mirando, algunos divulgadores en Substack comparten sus estadísticas de cuántas visitas mensuales tienen y además luego también comparten cuánto cobran de patrocinio por cada newsletter y demás. Y he visto newsletters con un número bastante más alto de seguidores que el mío y con un número de lecturas o inferior o bastante similar. No digo que sea la newsletter que más esté leyendo, ni muchísimo menos, pero cerca entre 45.000 y 50.000 visitas, que es lo que estimo que tendré en junio, pues son bastantes. Cuando yo trabajaba en Rankia tenía acceso a cuántas visitas tenía un blog de Rankia y, por ejemplo, el blog de fondos de inversión aproximadamente podía estar, que es un blog con 15 años de histórico, con muchísimos artículos posicionados en Google, que es algo que yo no tengo tanto. Es verdad que algún usuario cada rato me manda, mira, haciendo esta búsqueda, cómo encontré un post tuyo, que Google empieza a posicionar algunas búsquedas y no ha sido la intención nunca tampoco hacer todo el contenido para posicionar en Google. Tenía normalmente entre 60.000 y 80.000, todo un ranking con su blog de fondos que era bastante tocho. Entonces, y además con lo rentable que es ese tipo de blogs en cuanto a patrocinios. Yo me estoy acercando a cifras realmente bastante interesantes en cuanto a visitas y ¿por qué? ¿Qué ha habido que haga que esto se dispare, las visitas en la newsletter? Pues puede haber muchísimas causas. Por ejemplo, desde que Moclanos abrió su Substack, muchísima gente ha llegado al mío. ¿Cuánta es muchísima gente? Aproximadamente creo recordar que ha traído como 300 suscriptores. 300 suscriptores vienen aproximadamente de Moclano. Vamos a verlo aquí. Bueno, el 39%, pero eso es la superposición. Es la superposición que hay entre suscriptores. Vamos a ver en las recomendaciones. Aquí creo que es donde sale. 262 personas han venido por Moclano, 78 de la newsletter de Jesús Barreña, 53 de Objetivo Libertad Financiera, de Astralis 26, de Financial District 4 y de Regeneración Inteligente 2. Estos son newsletters que han recomendado mi contenido y que aparecen ahí. Es decir, ha crecido mucho, sobre todo ese impulso de Moclano. Siguen llegando muchísima gente de la parte de la newsletter de Moclano, pero tampoco se explica todo podríamos decir que se podría explicar por ahí. No, sinceramente hay un crecimiento bastante grande de ese contenido. ¿Y qué es lo que he ido haciendo? Que podría explicarlo. Por ejemplo, en Substack hay un apartado como de tweets que se llama Notes. Pues he intentado ser un poco más activo, no solo escribir el contenido, sino divulgar también ese contenido de Notes. He intentado, aunque no he sido tan incisivo y creo que hubiera crecido muchísimo más, hacer divulgación en otras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Threads, de contenido que escribo en la newsletter. Esto influye mucho. ¿Qué pasa? Que a veces yo tengo muchas contradicciones conmigo mismo porque me molesta cuando veo un hilo de Twitter, no es que me molesta cuando veo un hilo de Twitter que la divulgación se hace solo para vender algo. Y yo quizás alguna vez cuando lancé el curso de fondos y al final lo ponía al final de, oye, mira, que sepas que hago un curso de fondos y demás. Entonces, creo que no está mal hacerlo, pero yo a veces soy preso de mis mismas pulcritud, vamos a llamarle, y a veces me daba un poco de vergüenza hacer un hilo de un contenido que escribí y abajo poner, oye, mira, que sepas que escribo en la newsletter de este mismo tema en mayor profundidad todos los días. Bueno, de lunes a viernes. Porque una cosa de las que he cambiado en la newsletter es solo escribir de lunes a viernes. Y he visto muchísima gente que lee todos los artículos de semana el domingo. Y me hace bien entonces a mí mismo decir, mira, sábado y domingo no se escribe y solamente lo dedicamos a escribir de lunes a viernes y así la gente ya el fin de semana se pone al día, a los que quieran leerlo o no. Pues esta parte de las redes sociales impulsa bastante y hubiera dado un impulso muchísimo mayor si yo hubiese sido más proactivo a la hora de poner, cuando he hecho divulgación, cuando he hecho hilos de Twitter, por ejemplo, el del Smart Social SICAP, el de las carteras de MyInvestor, si yo hubiera sido más proactivo de poner, oye, mira, este análisis lo tienes completo en la newsletter o lo puedes consultar en la newsletter, con que no lo pongas en el primer post y no lo pongas en el último, quizás hubiera sido más grande ese impacto. Fijaros que de las visitas de Twitter, de casi 150 y pico mil lecturas que tengo desde el inicio, de Twitter solo vienen 1000, de LinkedIn 1300. No son fuentes que hayan sido especialmente relevantes.
Otro apartado importante que creo que viene del crecimiento ha sido la divulgación que habéis hecho, tanto para bien o para mal, en distintos foros. Me he ido encontrando de gente que comparte en hilos de foros, comparte el podcast o comparte la newsletter, algún artículo, sobre todo los análisis de fondos, el análisis de Hectagon, el análisis de Global Allocation, los famosos análisis de return staking y demás, pues esos han sido muy compartidos en grupos de Telegram, en grupos de foros, y entonces ahí alguna fuente ha ido llegando, pero veis que tampoco es tan significativa. Por ejemplo, en Más Dividendos, 442 visitas, de Rankia 200. No es que hayamos dicho, a ver, al final todo suma, pero creo que la mayor fuente es la parte de Notes y la parte de esas recomendaciones que ha hecho Moclano. Así, si os dijera de noviembre para acá, cuál ha sido el mayor impulsor de la newsletter, es no solo centrarme en escribir el contenido, sino preocuparme también por divulgar el contenido que he hecho. Luego vienen esa parte de las recomendaciones y luego también la labor que habéis hecho vosotros. Aquí una buena parte del mérito la tenéis vosotros de empezar a compartir estos artículos, de hacer restack en Substack, de hacer una note enlazando mi artículo, de compartir una publicación en LinkedIn o compartir algún artículo en Twitter. Todo esto ayuda. Creáis que no, pero ayuda muchísimo porque la gente se anima y encuentra un post y lo puede divulgar. ¿A qué cosas me he negado a hacer en Substack que también me hubieran ayudado a crecer? Pues, ¿a qué me he negado? Pues lo principal, a no hacer recomendaciones cruzadas, si no he leído o si no conozco de nada al creador de contenidos del otro lado. Eso, si no lo sabéis, en Substack funciona muy bien. El que hablamos con X newsletter, yo pongo a mis suscriptores que te recomiendo, ¿vale? Que te recomiendo a ti y eso hace que te lleguen avisos, te lleguen mails de Salud Financiera ha recomendado esta newsletter. Y muchísima gente en Substack te escribe de, oye, ¿y si hacemos recomendaciones cruzadas? Yo te recomiendo y tú me recomiendas. Y así se crece, y así se crece. ¿Qué pasa? Que ahí vuelvo a lo mismo. Nadie se me iba a quejar, sinceramente, si yo hubiera llegado a acuerdos con 15, 20 newsletters para hacer recomendaciones cruzadas. Pero a muchas veces no lo hago por vosotros, lo hago por mí, porque yo sentiría que os estoy estafando, que os estoy recomendando algo que yo no leo, que yo no me he leído un artículo, que yo no sé quién escribe, si está escribiendo con ChatGPT, si no, todo eso. No es algo que me siento a veces en ese mundo y por eso incluso newsletters que recomendaba las he ido reduciendo a las que leo de verdad, a las que leo de verdad. Entonces, ¿significa que las que no recomiende no sean buenas? No, para nada, para nada. En Substack hay muchísima calidad, pero no son contenido que yo consuma, entonces no puedo recomendarlo. Y ya os digo, desde que ha empezado a crecer la newsletter, las recomendaciones empiezan a llegar 2 o 3 semanales. Entonces, ¿qué me iba a encontrar? Estas cosas siempre tienes que pensar. Yo siempre, una de las máximas que intento utilizar es actúa como, o organízate o piensa como si hubieras triunfado, como si tuvieras excesivamente éxito. No es un tema de visualizar, sino que es para que las cosas no te sobrepasen. Por ejemplo, una de las cosas que yo me he visualizado, digo, imaginaros que fueras entre las 15 newsletters más o los 15 blogs más leídos de finanzas en España. De verdad, ¿cuántas peticiones de suscripción de recomendaciones cruzadas te llegarían? Te llegarían a la semana. Muchísimas, muchísimas. ¿Cuántas aceptarías? Pues aceptaría las que creo que valdrían la pena o no. Da igual el número de seguidores que tengan, porque esto es otra. Hay muchísimas newsletters que solo quieren que recomienden otra que tenga más de 5.000, 10.000 suscriptores. No, para nada. Para nada. En este caso, yo recomiendo newsletters de que tienen 3.000, otras que tienen 1.000, algunas que tienen artículos que son de pago, otras que son gratuitas completamente. No tengo un filtro. El único filtro que tengo es que yo las lea y que me guste lo que comparto. Entonces, pues pienso así y he intentado negarme a ese tipo de suscripciones cruzadas. Incluso muchas de las personas que he recomendado su newsletter nunca ni siquiera me han escrito, ni tengo contacto con ellas y muchísimas personas a las que le he enviado suscriptores no es que le he escrito, oye, mira que te he enviado 80 y tú no me has enviado ninguno. Para nada, cero. Quiero crecer orgánicamente y que la gente que llegue sea porque descubrió el podcast o la newsletter, perdón, y más nada. Entonces, por ahí creo que la newsletter va a seguir creciendo mucho porque cada vez son más las cosas que se comparten y yo seguiré escribiendo. El compromiso es escribir de lunes a viernes. Aquí que estoy escribiendo análisis de fondos,
denuncias un poco de mala praxis en la industria, avisos de cuidado con determinadas entidades, los casos de las finanzas de tu vecino un poco más ampliados, los resúmenes de libros que me leo, las historias que encuentro en los libros que me parecen súper interesantes. Esto lo he dejado un poco de lado, pero no significa que no esté haciéndolo. Estoy leyendo, estoy apuntándome ideas para compartir, pero lo que pasa es que al reducir el número de días en los que publico, se me quedan, claro, imaginaros si yo hago en el podcast 5 finanzas de tu vecino, ya tendría la semana de newsletter ocupada. En el momento que meta un tema que no, ya se me van cargando los temas y a veces me cuesta encontrar espacios en la newsletter para poner contenido que no haya tratado en el podcast o que no quiera profundizar. Eso es algo que tengo que ver cómo darle vuelta. Mucha gente me ha dado sugerencias de, mira, solo pon finanzas de tu vecino lunes y viernes, o saca casos de resúmenes de libros, el libro del mes, los domingos, no sé. Tengo que darle muchas vueltas a esto porque sí es cierto que noto cómo en el podcast voy más o menos al día, pero en la newsletter sí se me está atascando muchísimo contenido que tengo escrito o semi por terminar, pero que no acabo de publicar y voy un poco desfasado en ese punto desde que reducí el número de días de publicación, porque tampoco quería que los 7 días que fuera una obligación. No dejé mi trabajo anterior como para ahora ponerme en un trabajo donde también trabaje los 7 días de la semana, no tenga vida ni muchísimo menos. Vamos al apartado de, bueno, la newsletter, creo que os ha quedado claro un poco el crecimiento y cómo he ido avanzando. Los libros, como sabéis, ¿qué ha pasado de nuevo? Pues en marzo, a finales de marzo creo recordar, fue creo finales de marzo, publiqué mi segundo libro, De cero a inversor en fondos. Muchísimo, y esto no me hace falta que me lo digáis vosotros, aunque agradezco las 30 reseñas que hay y todas las que lleguen nuevas. Para mí, muchísimo mejor que el libro anterior. Incluso si tuviera que decir este libro, le pondría un 9 y al otro un 6. Y al otro, sinceramente, un 6. Sobre todo comparándolo. Cuando yo escribí el de 6, pensaba que era un 8. Pero ahora viéndolo, digo, es un 6. Segundo, estoy muy contento porque es un libro que os ha gustado muchísimo. A mí me gustó muchísimo escribirlo, siempre se puede mejorar. Había un detallito por ahí que al serlo editado, yo no tengo ninguna editorial detrás. No tengo ninguna editorial detrás. ¿Me hubiera venido bien alguna editorial? Pues sí, porque te llevan a la feria del libro, te llevan al FNAC, te hacen promoción de podcast, tienes una gran editorial poniéndote detrás. Sí, pero sinceramente creo que así yo me lo gestiono bien y bueno. Y encontré un editor argentino en una plataforma de freelance que por unos 160 euros aproximadamente me hizo la edición. Me hizo la edición y ya luego Amazon se encarga de todo lo demás. Esta vez hice que el formato, aprendí un poco de esto porque yo era negado para esto, que el formato fuese más pequeño y no pareciese un cuaderno como el libro ese de ETFs y realmente a mí el resultado final me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante, el libro creo que a vosotros también. Se publicó ya os lo diré, se publicó en marzo y la verdad creo que se han vendido como 200 ejemplares. Ahora lo veremos cuando vayamos a la parte de ingresos. Con el libro venía la Focus List de fondos. A día de hoy, cuando lo estoy grabando, más de 200 personas me han solicitado acceso, ya sea que fuesen lectores del libro o personas que han querido adquirir o tener acceso a la Focus List sin tener ninguno de los libros o el curso de fondos. Pues esto en menos de un mes, más de 200 personas han solicitado, ha sido un éxito, ha sido una herramienta que creo que para vosotros ha sido muy útil. Tengo que agradecer enormemente a dos usuarios que han estado ayudándome en la confección de la misma, Juan Carlos e Invertir en Familia. Creo que podéis seguirlo en Twitter, que desinteresadamente no me han cobrado nada y yo quien vio cómo tenía el formato, la Focus List inicial, lo han conectado a Morningstar, han añadido columnas, realmente no merezco ni no podré, ahora mismo no puedo pagar realmente la ayuda que me han hecho. Pero, y sé que muchísimos de vosotros me habéis pedido algunas cositas más que vamos a intentar ir implementándolas, pero este producto realmente ha sido un éxito comparable. A ver, si yo pensara que, bueno, voy a hacer dinero con esto, me plantearía, no, es que tenía que haber llegado a 1000 en un mes, 1000 personas solicitándome acceso para que estos fueran libros. No, pero 200, wow, me parece una locura en 3 meses de personas que hayan escuchado, porque solo le di promoción en el podcast, en un hilo de Twitter, en la newsletter, 200 personas que me han solicitado acceso y que realmente son 200 personas que me han escrito un mail y a los que les he contestado, porque para dar acceso tenías que escribirme un mail para ver el email y toda esta parte de poder dar acceso y
es algo que he podido hablar con 200 de vosotros. Una de las cosas importantes de cualquier estadística que estáis viendo es que no he invertido un euro en promoción. Cero. Cero. Sí es cierto que en el año 2024 utilicé algo de los ingresos que iba teniendo para pagar publicidad en Instagram o pagar publicidad en YouTube, pero a día de hoy, bueno, lo que llevamos desde el 16 de noviembre de 2024, 0 euros en publicidad, ni en publicidad del libro, no me he gastado nada en Amazon para publicitarlo, en ningún sitio, ni en publicidad de cualquier otro tipo. Vamos a ver otras estadísticas que podríamos ser interesantes. Los cursos. Pues de los cursos no ha habido muchas novedades. Realmente muy parado. Los cursos de fondos y de ETFs, ventas esporádicas, no ha habido grandes novedades en el mismo. Sé que os había comentado de que el curso, por ejemplo, de ETFs, los derechos los había acordado cedérselos a Value School para que se fuese la plataforma única de promoción. En enero prácticamente les entregué todo el material, pero no ha habido noticias. No ha habido noticias, por lo tanto yo he seguido comercializando el curso por Hotmart. No ha habido noticias de si lo van a lanzar, de si no lo van a lanzar. Y me dirás, pero Luis, si estuviste en Value School hace una semana haciendo... Sí, pero yo no he querido preguntar, llamarme tonto o loco. A veces pienso que lo que sucede conviene. Digo, si a día de hoy no han puesto en prioridad que el curso salga, el curso de ETF salga, y pues yo lo considero a veces hasta una señal. Mira, las cosas tienen que salir cuando salen, no yo ahora ponerme a escribir, no, mira, rescindimos el contrato, o por qué mi curso no está teniendo prioridad frente a otros que estáis relanzando y demás. Incluso en la conferencia de Paramés, se mencionó, bueno, próximamente saldrá un curso de ETF, y yo me quedé así de, bueno, mire, yo soy el profesor de curso de ETF y no sé nada de ninguna actualización. Es culpa mía, porque quizás cualquier persona normal del mundo ya hubiera enviado 5 mails. Oye, estamos en enero, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es la fecha alternativa? Y más porque a partir de que ese curso se esté comercializando ahí, va a dejar de estar disponible en otro sitio y yo no generaré ingresos hasta 3 o 6 meses después de que se realicen las primeras ventas. Es decir, a nivel de flujo de caja es importante yo saberlo, pero he decidido de que no forzar las cosas. Las cosas llegan cuando llegan, y si no ha habido interés o ha habido otros problemas para que no saliese, pues prefiero que no haya salido, fijaros. Y eso me ha quitado muchas oportunidades, porque ha habido varias personas, varias comunidades que me han escrito, oye Luis, queremos comercializar el curso de ETFs en mi plataforma, en mi comunidad, y yo les he dicho, mira, lo podéis comercializar si queréis, pero que sepáis que en unos meses solo tienen los derechos Value School. Y me han dicho, bueno, entonces ya no nos interesa porque no queremos hacer promoción para que luego en 3 meses deje de estar y demás. Entonces, mira, le agradecí enormemente el interés, pero es la realidad. No quería decirle, sí, véndelo, y en 2 meses decirle, no, mira, quítalo porque lo tiene Value School. Pues no, siempre me gusta ir con la verdad por delante. Colaboraciones que he hecho en este periodo, que también creo que puede ser de interés, pues di la conferencia en Value School. Fui a grabar un programa que saldrá el 31 de agosto de 2025 en Tu Dinero Nunca Duerme. Creo que quedó bastante bien. Fui a un podcast en Perú, creo que se llama Inversor Consciente, creo que juraría que es así. Participé en el primer evento de Elizabeth Wakefield de independencia financiera, este tipo de eventos que hacen muchísimos divulgadores financieros que hacen su propio evento y llaman a ponentes de todos sitios. Yo no era ponente, pero sí asistí, vi a muchos divulgadores conocidos y demás, sobre todo del mundo de dividendos, independencia financiera, inmobiliario y todo este abanico, pero no tuve presentación. Vamos a ver ahora un poco, espero que no os hayáis dormido, los ingresos. Es decir, oye, ¿cómo va la salud financiera? De salud financiera. Y lo he querido dividir por varios bloques. Por ejemplo, patrocinadores. Desde noviembre de 2024 hasta aquí, pues en salud financiera han pasado 3 patrocinadores y 3 tipos de patrocinadores. El primero, Extra ETF. Os sonará, creo que en YouTube nunca lo mencioné. Y en la newsletter sí. Extra ETF es como el screener, igual que Just ETF, el mayor screener de ETFs junto con Just ETF y Morningstar dentro de Europa. Ellos habían lanzado a España, habían traducido su web. Los que leyeron el libro de ETFs y el curso de ETFs sabéis que hay una clase de esta herramienta, y me escribieron y me dijeron, oye, mira, tenemos una newsletter de ETFs que la escribe un profesional, sale una vez al mes, y tenemos 40.000 suscriptores en toda España, pero queremos ampliar porque son 40.000 suscriptores que no coinciden en la newsletter, sino que se descargaron alguna guía y demás y los hemos traspasado. Yo le dije, bueno, mira, veo el acuerdo, creo que pagaban
como 5 euros por cada persona que desde Salud Financiera se suscribiese a la newsletter. Lo estuve como 3 o 4 meses ahí y bueno, nada más de firmar el acuerdo, a los 2 meses me escribe la persona que lo había firmado el acuerdo, el representante de España y tal, que se iba de la compañía y ya más nunca he sabido de ellos, sinceramente. Me pasaron una factura, creo, de 15 euros y bueno, no se puede considerar patrocinador. Tampoco le di mucha visibilidad porque a veces pasa eso de, oye, tú solo quieres pagar en un acuerdo a variable. Yo creo que lo que yo estoy interesado son acuerdos a branding o acuerdos de muy largo plazo que apuesten por mí. Si yo tengo que apostar por un producto o una herramienta, pues quiero que la otra persona también haga el esfuerzo de apostar por mí cuando yo no era nadie. No esas personas que, bueno, no apuesto por ti y si me traes algo, pues te lo pago. No, no es algo que quiero buscar y por eso no le he dado una visibilidad tan grande, ni habéis visto un capítulo entrevistando al jefe de Street ETF, ni un capítulo centrándome en eso, porque creo que quien no me pone en valor tampoco tengo por qué ponerlo, pero sí era una herramienta que utilizaba, era una herramienta que utilizo bastante cuando me preguntáis por ETFs, la utilizo y ese es el tipo de patrocinador que os comenté que intentaría buscar, de no cerrarme a eso. Luego, por ejemplo, Bit2Me, conozco a las personas de Bit2Me, venían de Toro, eran los directores de marketing de Toro principalmente, cuando yo estaba en Rankia me contactaron. Oye, mira, queremos buscar divulgadores financieros que estén creciendo, que no sean los mainstream, porque ya tienen como sus audiencias muy nicho y no estamos creciendo tanto ahí, y queremos apostar por ti. Bueno, el apostar luego se traducía en un acuerdo a variable, como lo típico. ¿Qué he generado? 0 euros. 0 euros porque esto lleva mucho ser muy consistente, estar haciendo spam de, bueno, hacemos un capítulo de Bitcoin y mira, cómprate Bitcoin con esto y aprovecha el código de descuento, cosas que no he hecho y sinceramente no me molesta haber ingresado 0 euros. Sí, ha habido 219 clics, sí, ha habido supuestamente una venta, 2 leads, bueno, al final 0 euros, que es lo que estáis viendo en la plataforma, así que esto tampoco se considera un patrocinador. Y en marzo aproximadamente fue cuando decidí decir, oye, mira, si tú lo que quieres son patrocinadores que vengan, que quieres patrocinar como patrocinador gente que coincida con tu filosofía o productos, gestoras en las que tú estés invirtiendo o que tú tengas algún tipo de saber que son buenas, de decir, oye, este producto es de calidad, pues ¿por qué no lo escribes? Y cogí y dije, mira, hice pantallazos de todas mis estadísticas y empecé a escribir. O el que contestó fue Indexa. Contestó Indexa Capital y realmente me propuso un acuerdo de branding, de empezar. Ellos tenían la limitación de que la CNMV había empezado a poner trabas a algunos acuerdos publicitarios, pero el mío era un acuerdo de branding, no se pagaba por número de cuentas abiertas, así que es un acuerdo publicitario totalmente aceptable. Me acuerdo que hace poco me criticaba, pobre millennial, diciendo que tenía el enlace de Indexa y digo, si supieras, me darían ganas a veces de retratarte y mostrarte el contrato para que veas que es un acuerdo de branding, que no genero nada si se abren 15 cuentas o si se abre ninguna. Evidentemente, si ellos ven que no se abre ninguna, no pagarían por estar ahí. Yo no pagaría, a no ser que imagine que se están abriendo cuentas sin pasar por el enlace o que quiero asociarme a esa marca. Esos son 2 puntos, pero me hizo mucha gracia porque fíjate que creo que le entré a contestar, pero de otra forma, pero la manera de desnudarlos era haber compartido el acuerdo con Index y decirle, mira, para que veas que no todos somos iguales, o al menos en este caso, no es porque hacerlo menos ni mucho menos, creo que te la escupida te cayó arriba porque no es así, no era así el acuerdo, ni estoy generando yo por llevar gente a cuentas a Indexa, ni muchísimo menos, que ha sido un modelo muy rentable. Varios de los principales libros que más se venden en España no dejan de ser un funnel de captación para Indexa u otro robo-advisor. Te hablan de independencia financiera, te hablan de ingresos pasivos y al final del libro te ponen un enlace y les funciona muy bien, les funciona muy bien y oye, tienen todo el mérito de que eso sea así. Hay personas que han hecho muchísimo dinero y a día de hoy siendo afiliados de este tipo de entidades cuando se había ese boom del crecimiento del número de clientes, ya sea MyInvestor, ya sea Indexa y demás. Entonces, Indexa colabora hoy con salud financiera, pero no es una cantidad, bueno, primero que no cobraba hasta el final del trimestre, no se cobra, y no es una cantidad que digamos que va a permitir la sostenibilidad del proyecto a día de hoy. Es verdad que cuando le envié las estadísticas estábamos como en 30.000, 35.000 visitas a la newsletter,
y la cantidad es irrisoria, creo que son menos de 300 euros mes, ya os lo digo. Y ahora se estará riendo todos los que hacen podcast y todos los que hacen newsletter de mí. Bueno, a veces pienso que quien ríe último ríe mejor, pero sí es cierto, no es una cantidad que digamos, bueno, es increíble. Tampoco es una cantidad que yo tenía en mis expectativas, pero Roma no se construyó en un día, chicos ni chicas que me escucháis. Yo no ganaba nada no teniendo a Indexa y con esos 200, 300 euros, al menos lo que quería demostrar es que Indexa me tuviera en el radar y dijera, oye, Indexa puede patrocinar a cualquier divulgador que haya en España y que esté apostando, ya sea la cantidad que sea, que esté apostando por mí, es algo para mí importante. Es algo para mí importante y yo voy a seguir escribiendo. He seguido haciendo vídeos de YouTube, incluso he hecho vídeos de YouTube donde algún producto, alguna cartera de Indexa tampoco me ha cuadrado mucho y lo he dicho. Y eso es algo, nunca he recibido un mail de esto hay que borrarlo, es total. Me invitaron a su cena de los 100.000 clientes y pude estar reunido con ellos compartiendo cosas de la industria y es algo con el que yo me siento totalmente identificado. No lo tengo que decir así. Hay alguna gente de oyentes, perdón, voy a llamarle gente, que me ha dicho, mira, he abierto cuenta en Indexa utilizando tu enlace porque sé que todo ayuda, se lo agradezco enormemente, pero yo creo que esas son cosas que al final llegan con el tiempo. ¿Llegan con el tiempo? ¿A qué me refiero? Cada vez que vayamos a tener más audiencia, si Indexa sigue apostando por este podcast, yo le daré más visibilidad. Visibilidad no significa prioridad en mi contenido. No habéis visto que yo en los casos de las finanzas de tu vecino, no, sino que en vez de aparecer en un enlace de Linktree, pues aparece con un banner en la newsletter, porque a mí no me cuesta nada. Lo que pasa es que siendo consecuentes, lo que no quiero es darle tanta visibilidad, esto es alguien que sepa más de marketing, ya me guiará más en el camino, tanta visibilidad, o como para que luego diga, es que ¿por qué voy a pagar más si ya tengo toda esta visibilidad en salud financiera? Y es algo que para el sostenimiento de este proyecto, si yo solo quiero tener 2 o 3 patrocinadores, esos 2 o 3 patrocinadores tienen que acompañar en crecimiento de ingresos lo que acompaña el crecimiento del podcast y el crecimiento de la newsletter. Es así porque, bueno, espero, no es que es así, espero que sea así, pero agradezco muchísimo tanto a François, a Unai, a Carlota, al equipo que hayan decidido, pues, en vez de gastarse 3.500 euros en tu dinero nunca duerme o gastárselo en inversor racional o gastárselo en 18.000, es que divulgadores para gastarse ese dinero hay en muchísimos sitios, pues que haya invertido en salud financiera siempre es algo para mí que agradeceré y gracias a eso, pues a día de hoy todavía puedo hacer algunas cosas que ayuden. Pero de los patrocinios, chicos, a día de hoy salud financiera no vive. Ayuda, pero no vive. Alguien pensará, bueno, estarás viviendo de los libros. Del 1 de enero al 9 de junio vendió 309 libros, 229 del libro de fondos y 80 del libro de ETFs. A día de hoy, en lo que va de año, en ese mismo periodo, esos 309 libros han generado, esto no es a día de hoy, pero sí casi igual, han generado 632 euros, casi 2 euros con 5 céntimos de ganancia por cada libro. Bueno, de ganancia no, porque esto luego hay que pagar sus impuestos. Hay que pagar, en este caso no IVA porque viene de fuera de España, pero sí el IRPF y todo este tipo de cosas. Bueno, 2 euros. De los libros no se vive. Alguien podría decir, bueno, es que los tienes muy baratos. Ya, pero es la pescadilla que se muerde la cola. El libro es el mismo. Lo ponga a 20 euros o lo ponga a 7 euros. Incluso, a veces la gente que tiene el KNP REIT, bueno, el que paga el Amazon Prime el Kindle, perdón, que paga la suscripción de Prime, pues me genera más ingresos gente que lo lee en digital que el que se compra el libro de tapa dura. ¿Y por qué sucede esto? Porque Amazon, para que entendáis un poco la estructura del cobro por libros, Amazon lo primero que hace es quitar del precio que tú pongas los costes de impresión. Imaginar que del libro de tapa dura, él estima que los costes de impresión son de 10 euros. Y eso tú también tienes que escoger las características. Si te vas a la gama premium de que la hoja, el material sea perfecto, claro, eso encarece. Por eso también muchas veces me decís, no, es que el material no me gusta y tal. Es que también hemos ido, lamentablemente, a lo más barato. Es que algunas imágenes no se ven del todo bien, eso me duele en el alma realmente, pero también los colores hacen mucho el poder imprimir a un tipo de color o no. Entonces, esto
¿Qué conlleva? ¿Esto qué conlleva? Que no suba tanto el precio y, claro, cuando quitas los costes de impresión, de ahí es que te reparten el 30 o el 40% del coste del libro. Entonces, imaginaros que un libro de tapa dura vale 15 euros, de costes de impresión se van 10, que quedan 4 euros. De esos 4 euros habría que hacer el 40%, 40-50, no sé exactamente, porque el otro día mandaron un mail que rebajaban las comisiones si tu libro era muy barato o lo que sea. Claro, un 40% de 4 euros son euros 60. Por eso os digo, depende del país, entre euros 60 a 2,50 € es lo que se gana por libro. Entonces, el libro no está hecho, a pesar de que, oye, he vendido 309. He estado muchas semanas entre los 30, 40 más vendidos de finanzas. No se gana dinero. Y sé que muchísimos os habéis enfadado de cuando habéis escuchado esto, os lleváis las manos a la cabeza y dices, no, no puede ser que yo me he gastado 10 euros para ayudar a Luis y a Luis le han llegado dos. Sí, pero ¿cuál es la alternativa? Que no tengáis el libro. Hay mucha gente que me ha dicho, oh, llévatelo a otras plataformas donde quizás el margen sea más alto. Lo tengo pendiente. Es una de las cosas que tengo pendiente, llevar el libro a otras plataformas. Pero dudo mucho de que cambie mucho la película y solo estaría digital. No se encargarían de la impresión. Que esto es algo que muchos de los que tenéis en la casa, yo no me estoy encargando de eso. Yo no tengo una editorial que se encargue de eso. Amazon hace todo y lo lleva ahí. No, tampoco estoy diciendo que lo de Amazon sea abusivo. No sé si yo fuera por una editorial, si estuviera ganando más dinero del libro. Sinceramente, no lo sé. Es que son cosas que no lo sé. Es el peaje. Del primer libro, por ejemplo, para que tengáis una idea, os lo he contado ya varias veces, el primer libro a mí me costó más de 600 euros de editarlo. Y incluso fue el que peor me quedó porque además me lo entregaron y yo no sabía cómo subirlo a Amazon, cometí muchos errores, el libro estaba editado y la parte estaba pensado para digital, no se separó la edición de lo que iba a salir impreso, es así. Esto lo voy a corregir ahora en julio, que tengo estimado que recibiré este ingreso de Indexa y eso lo reinvertiré en editar con este argentino, poder editar el libro bien para que estén al menos los dos iguales. El DTF es que le he añadido como unas 80 páginas y esté igual de calidades que el de fondos. Seguiré sin ganar dinero, pero ya os digo, el libro, mucha gente me descubre por el libro, o mucha gente descubre la Focus List, o descubre las finanzas de tu vecino, o descubre que tengo cosas. Al final, son 309 personas que tienen en su casa un libro que pone Luis Ángel Hernández Salud Financiera. Entonces yo no puedo demeritar el impacto que tiene eso y tampoco puedo sentirme menos por no haber ganado dinero. A día de hoy yo no gano dinero con los libros porque 632 euros y lo que habré ganado el año pasado, si sumo los que me costaron las dos ediciones, no se gana dinero con el libro. Una de las ideas que tengo, y esto lo adelanto, es llevarme los libros a varios idiomas, porque si el coste de la edición lo tengo controlado, poder llevarme el libro a varios idiomas. El problema es que tampoco se va a generar igual, porque tendría que hacer divulgación en otros idiomas, o al menos contratar a alguien de marketing para que haga un funnel y pagando se pueda generar margen, pero con estos márgenes tan bajos es muy difícil que pueda ser rentable. Pero sí es verdad que si lo saco en varios idiomas y los tengo en varios idiomas, pues que una vez superado el coste de edición, todo lo demás es dinero que entra y que va sumando. Vamos a ver otro tipo de ingresos. Por ejemplo, Patreon. Sabéis que he abierto un Patreon. Yo no quiero cobrar membresía, pero si hay alguien que quiere gastarse lo que ingresa de un café en apoyar el proyecto, bienvenido sea. No he sido, quizás porque no soy insistente, quizás porque la gente no ve la aportación de valor de dar ese dinero y demás, pero 55 dólares es lo que se ha generado en 6 meses. No es una fuente de rentabilidad. Es cierto que ahora, antes era una o dos personas que me han acompañado desde el principio con sus 3 euros. Ahora son 7. Bueno, el doble. Podríamos mirar que en este periodo ha aumentado al doble. Pero no soy ni Rayo, ni Jaime, el programador de código abierto que tiene 600, 800 Patreons. Hay personas que aportan 2 o 3 euros al mes. No, pero sigo pensando que esta es una de las fuentes que me gustaría a largo plazo. Como mismo, sé que buena parte de la independencia de, por ejemplo, un divulgador como Rayo, viene de que tiene muchos ingresos de YouTube. Tendrá todos los ingresos después de acuerdos y patrocinios, pero tiene también muchos ingresos de personas que se suscriben a su contenido y demás. Entonces, yo no he querido nunca poner la membresía, pero que sepan que si alguien quiere aportar, pues ahí tiene la parte de Patreon. A día de hoy no es significativo. De esto ayuda, no voy ni a tirar de tierra. Hay muchos
días que, bueno, los 10 euros que he visto que tenía en Patreon han ayudado a pagar algo, a algún software, alguna herramienta, pero no es algo que tenga en mi día a día. Luego, donaciones, por ejemplo, con la Focus List, más o menos aproximadamente ha habido como 150 euros generados por la Focus List. Personas que no querían comprar el libro, no querían comprar el curso y querían la Focus List, pues aproximadamente por ahí ha sido esa parte de donaciones, no significativas. Visums, alguna clase particular que le he dado a algunos inversores, pues de noviembre para acá podríamos hablar de unos 500 euros. Aproximadamente 500 euros vienen de alguna clase que me han pedido. Las clases, el problema que tienen es que no son escalables. Si yo dijera ahora, chicos, voy a hacer una clase y va a tener este coste y tal, me vería obligado a dedicarle muchísimas horas a eso. ¿Qué pasa? Que hay personas que me han escrito con casos muy excepcionales de una relación muy tóxica con las finanzas o situaciones muy particulares y el acuerdo que hemos llegado es, mira, yo me reúno contigo, estoy una hora, 2 horas, las que hagan falta contigo, pero no quiero que haya una transacción monetaria ex ante. Incluso si no la hay ex post, no pasa nada, no pasa nada. Y la realidad es que varias de estas personas sí han colaborado luego, pero nunca de entrada han tenido que pagar nada, ni muchísimo menos, y ha sido desde personas que han pagado quizás 40 euros por 2, 3 horas, a personas que han pagado 80, u otras personas, por ejemplo, que vienen a Valencia, me invitan a comer, y te quedas así y dices, oye, pues mira, me invitó a comer. Estoy siendo totalmente transparente, pero no hago esto de mentorías pagadas y más. Primero, porque no es escalable. Y segundo, porque no quiero poner esa barrera de que haya que pagar para hablar conmigo. De que haya que pagar para que yo te dedique tiempo. O que sientas de que estás pagando para que yo... No, yo intento sentarme contigo como si me sentara a comer. Me siento, incluso si, como cuando era hace 8 años y me ganaba la vida dando clases particulares de matemáticas y demás por toda Valencia, pero no quiero tener esa obligación de sentir es que, mira, hay no sé cuántas personas que me están pagando y tengo que... No es el modelo que quiero. E incluso, no, por eso casi nunca he hablado de ello, ni muchísimo menos. Vale, ¿qué otro ingreso queda? YouTube. YouTube desde marzo por ahí ya cumplo los requisitos para tener, generar ingresos, pues ya veis lo que se ha generado más o menos, unos 90 euros. Es cierto que para el contenido que yo hago yo, el RPM no está nada mal, cerca de 4 euros. El problema es que ven muy poca gente los vídeos. Pensad que un vídeo de estos podcasts pues tiene aproximadamente entre 400 y 500 visualizaciones. Para las pocas visualizaciones que tiene, 90 euros no está mal. Sabéis también que YouTube paga pues a varios meses y este tipo de cosas, pues sobre todo cuando se desbloquea una cierta cantidad. Pero mira, 90 euros, todo ayuda. Al final, es como te digo, va sumando poquito a poquito. YouTube, los 100 y pico que voy generando de libros. Y vas por aquí, alguna clase por aquí. Por ejemplo, los cursos, que se me olvidaban. Aquí tengo la foto. Estos son los ingresos de cursos. Los ingresos por cursos desde que se lanzó el proyecto. ¿Veis? La gráfica grande es el mes que más dinero se ingresó, que fue unos 1.200 euros, que coincidió con ¿qué? Con la conferencia de Vale School. La conferencia de Vale School que hice en septiembre de TF fue las 2 semanas que más cursos se vendieron. La realidad es que ha bajado muchísimo el número de personas que hacen un curso y, por tanto, los ingresos. ¿Por qué? Pues yo tengo varias teorías. Primero, no soy nada activo hablando de los cursos. Y no significa que no sea nada activo porque seguro que los cursos están desfasados. No. Le tengo mucho cariño al curso. Y además, las personas que lo han hecho, habéis visto los comentarios alguna vez que han pasado por YouTube y han dicho lo que les valió o lo que no les valió del curso. Simplemente es marketing. Los cursos es algo que tú tienes que estar todo el día hablando de ellos, todo el día haciendo promoción, todo el día. Y yo he preferido un camino un poco más largo. Oye, mira, que la gente descubra lo que haces, que vea todo lo que compartas gratuito y que luego, si te quieren como profesor, decidan ellos. Evidentemente, esta estrategia, si la analizamos a día de hoy, es una castaña. Es una castaña. Sería muchísimo más rentable pues haber estado promocionando esto, haber estado hablando de los cursos en todos los sitios, o que los 5 primeros minutos de cada podcast te hable de los cursos, o que cree podcasts que sean funnel para captar gente para los cursos. Y no ha sido así. Mi segunda teoría es que los libros han canibalizado un poco. Y es normal. La gente hoy, 30 horas para escucharte, le cuesta.
Da igual que le digas que en 30 horas hay mucho más contenido que en 300 páginas de un libro. Da igual que le digas que en el curso, pues al final es de por vida. Yo no quiero hacer convocatorias, entonces quiero ir añadiendo clases cuando tenga hueco, ya lo sé. Cuando tenga hueco, cuando vaya encontrando temas, no quiero añadir clases por añadir clases. Pero la gente prefiere comprarse un libro y dice el curso ya lo haré. Este mismo, como es permanente, como no hay convocatorias, como no estás todas las semanas o todos los meses diciendo, chicos, si no lo compráis ahora, sube de precio, como sí pasa con las membresías y este tipo de cosas, como no estás en esa cadena de marketing de la escasez, no estás generando escasez, no estás hablando de la oportunidad única que es hacer este curso, no estás llegando a acuerdos con personas para que sean afiliados del curso, no estás haciendo otros podcasts a que te tengan como sesgo de autoridad para que la gente diga, uy, mira, este chico tiene un curso, es decir, no estás gastándote dinero para ir a tengo un plan o este tipo de cosas para que luego vendan un curso o inversor racional, no están haciendo nada de esto. Entonces los cursos se resienten. Los cursos se resienten durante varios meses. Sí tenían ingresos que hicieron, no hay que negar, oye, no es que con eso yo me conforme, pero viniendo de donde venimos, ayudaban bastante. A día de hoy hay pocos ingresos vía cursos. Pero me cuesta cambiar de rumbo, ¿sabes? No quiero hacer convocatorias. La convocatoria de septiembre, los últimos meses, campañas, me da muchísima, muchísima pereza. Subir los precios, y no es que sea perezoso, bueno, sí, pero a trabajo todos los días, pero creo que es, no sé, es como infantilizaros a vosotros. Oye, chicos, toda la gente que me escucha, sabéis que hay cursos. Si os interesa, los hacéis. Si no os interesa, ¿por qué os lo tengo que meter con calzador? ¿Por qué os tengo que prometer que vais a encontrar cosas que quizás no encuentres? ¿Por qué os tengo que...? A mí la mayor satisfacción es que de todos los alumnos, nadie ha devuelto un curso. Y hay muchas personas que podrían aprovecharse, podrían decir, mira, Hotmart da 15 días, en 15 días más un intensivo, me veo el curso y luego que me devuelva el dinero. Nadie lo ha hecho. Incluso yo tenía en Rankia 2.200 alumnos que han hecho el curso de fondos. Se han hecho más cursos de fondos en Rankia en estos 2 años, aunque yo no soy profesor de ese curso de Rankia, pero todo el curso lo grabé yo. Es decir, cuando entras y pagas el curso, lo que salgo soy yo. ¿Qué cursos que he vendido yo de esta nueva etapa? Y hay mucha gente, 10 personas más o menos, que me han escrito de 2.200 y me han dicho, Luis, es que yo hice tu curso en Rankia, voy a hacer este. Y yo le he dicho, mira, vamos a llegar a un acuerdo porque no quiero que te sepa mal. Coge y tenga acceso al curso y yo me comprometo a que si sientes que los 2 cursos se solapan mucho o que has aprendido lo mismo, yo te devuelvo el dinero. Nadie, de esas 10 personas, nadie me lo ha pedido y eso es algo que sí, sí me reafirma muchísimo. Porque me encuentro mucha gente que cuando me escucha hablar me dice, yo te conozco de algo. Y, del curso que hice tuyo en Rankia. Y me da a veces cosas, digo, joder, sí, es que el curso que acabo de hacer es 10 veces mejor que el de Rankia. Pero, evidentemente, Rankia tenía un poder, luego el curso era muy barato, muchos compraron a 20 euros, es que 20 euros no me sale rentable quitándolo de Hotmart. Entonces, creo que hay esa dicotomía. La frase o la conclusión de todo esto lo estuve debatiendo en WhatsApp con un oyente que siendo muy cariñoso, me decía, Luis, este modelo tuyo no es sostenible. Vas a quebrar, te vas a arruinar, vas a quedarte sin ahorros. En pocas palabras me lo decía así. Y yo no podía quitarle la razón. No podía quitarle la razón si solo miro al presente. A mí me gusta siempre utilizar la frase de mira más allá de lo que ves. Lo que yo veo y lo que vosotros podéis ver de este podcast es, este está jodido. Este está jodidísimo. Este es de los divulgadores financieros el que menor ingreso tiene por impacto, visibilidad, contenido. No voy a decir calidad porque no soy tan flipado. Y yo siempre pienso de mirar más allá de lo que veo. Y yo lo que veo a día de hoy es esto, pero si miro más allá también, o si quiero tomar los datos, digo, no paro de crecer. No paro de crecer. O no me dejáis parar de crecer. Porque vosotros mismos, comentando todos los días, dando apoyo, preguntando, por ejemplo, esto de gente que me ayudó con la Focus List fue, oye, yo lo puedo hacer, déjame ayudarte. Y ese tipo de cosas, no me dejáis parar, no me dejáis parar de crecer y yo creo que lo demás llega solo. Tú haz las cosas con calidad, intenta ser sincero, intenta mostrarte como eres y ya lo demás llegará. Nunca sabes, eso alguien me lo dijo, nunca sabes quién te está escuchando al otro lado y cómo
puede agradecerte lo que estás haciendo o la entidad que quiera vincularse a lo que haces. Y yo creo que lo seguiré haciendo. Es verdad que he tenido que reducir muchísimo, muchísimo el nivel de gastos, sumar los ingresos y ya os imagináis que no se puede vivir, evidentemente, con eso. Pero si las métricas, si nadie me viera en YouTube, si cada vez me vieran menos gente en Substack, si viera que si lo que hago es intrascendente y nadie lo comparte en Twitter, nadie lo comparte en LinkedIn, si viera, por ejemplo, el grupo de WhatsApp que no se apunta a nadie, ahora hay 218 personas en WhatsApp que casi todos los días intento compartirles algún artículo que me gustó o alguna reflexión y demás. Si yo no viera eso, sí sería muy difícil ponernos sinceros de, oye, esto va mal. Y yo digo, el usuario, el oyente que me lo dijo, a día de hoy es 99% acertado, pero es como las casas de apuestas cuando viendo el partido de Alcaraz estaba 5-3, abajo, tercer set con 40-0. Cualquier algoritmo, cualquier robot te diría, este lo va a perder. Y yo quiero aferrarme a la épica, de que esto va a mejorar y que las cosas terminarán llegando. No me voy a sentar a esperar. Eso una cosa no quita la otra. Voy a seguir intentando hacer contenido de calidad, voy a seguir intentando hablar con las entidades que creo que tienen una filosofía similar a lo que yo quiero, de las cosas que uso. Voy a seguir intentando compartir contenido en redes sociales para que las cosas sigan creciendo. Por ejemplo, en Twitter, que muchísimos me seguís, me impresionó este dato. Casi 3 millones de visualizaciones los tweets míos en un año. En abril, por ejemplo, casi 1 millón de visualizaciones los tweets que hice. Estas son métricas que digo, oye, es que esto tiene un impacto y esto está creciendo y te hará mejorar. Voy a intentar hacer que los libros sigan posicionándose como los más vendidos o que estén ahí y que llegue a más gente. Voy a intentar seguir haciendo colaboraciones, apareciendo en otros podcasts que me inviten. Ahí yo dependo que me inviten, pero siempre sin intentar prostituirme. No voy a regalar mis recomendaciones, no voy a ir a sitios a doblarle la oreja. Ya veréis en el programa de Tu Dinero Nunca Duerme lo que hablo y cómo lo comento, y que no voy a cortarme la lengua a pesar de quién sea quien patrocine un podcast o no, o quién quede bien ante un podcast o no. No tengo esa necesidad y tampoco tendréis patrocinios aquí sin demeritar al resto. No voy a patrocinar cremas de depilar o la compañía de comidas a domicilio del Chocas. No va con mi filosofía, creo que no se aporta nada en ese sentido. Entonces, nuevas ideas, para no ser demasiado largo este podcast que tengo, pues eventos presenciales. ¿Qué pasa? Que es la pescadilla que se muerde la cola. Eventos presenciales a día de hoy cuestan una burrada de dinero y por eso se ponen entradas a una burrada de pasta o dependes de patrocinadores. Yo a día de hoy, más allá de que quizás Indexa pague el coste de la sala, no podría contar y decir, oye, cuánta gente voy a tener ese ingreso. A día de hoy, más allá de 10 euros por una entrada porque claro, mi idea es hacer las finanzas de tu vecino, con personas en directo y casos en directo. Me costaría mucho pensar que eso vale más de 10 euros. Y además, con 10 euros estaríamos pagando el coste de la sala, no para ganar dinero. Pero sí quiero hacerlo, porque poneros de mi lado. Yo estoy todos los días, hago mi día y me siento aquí delante de una cámara y con vosotros. Me falta esa interacción humana. Me falta esa interacción humana y es hablar. Es verdad que con muchos hablo por WhatsApp. Incluso voy desbordadísimo de WhatsApp, que me está costando contestarlos a todos. Pero sí intento, cuando os dedico tiempo, dedicarlos de verdad. Y creo que los eventos presenciales nos ponemos cara. Segundo proyecto, enviar el libro a editar de ETFs. Esto julio de 2025 debería estar. Además, sacar una focus list de ETFs. La focus list de ETFs es un poco distinta, porque no hay una selección impresionante, no, escoger, oye, por cada temática, cuáles serían los ETFs, conectarlo y demás. No es que sea, sinceramente, no es tanto curro como la focus list de fondos. Quiero hacer cursos gratuitos de fondos y ETFs. Esto, Hotmart y Udemy. Sabéis que quité el producto de Udemy, los cursos de Udemy, porque era una estafa, básicamente. Tú de 100 euros a veces recibías de Udemy 4 euros. 4 euros. Y esto no tiene ningún sentido. Entonces lo quité, pero sí es cierto que en esas plataformas tú puedes alojar cursos gratuitos de hasta 2 horas. Entonces digo, oye, como mismo hice la charla en Value School, podría prepararme temario
para hacer 2 horas de fondos y 2 horas de ETFs, y hay muchísimas personas que te conocen por hacer esos cursos gratuitos. Personas que te conocen y luego pueden descubrir el libro, pueden descubrir lo que haces, y creo que serían 2 horas del día, así que eso tampoco me va a costar mucho. Colaboraciones en otros podcasts. A día de hoy no tengo ninguna invitación más allá de una que me sabe fatal, y si me está escuchando pedirle perdón porque lo he retrasado yo, ha sido mi culpa 2 meses, que es colaborar en el podcast de Marta, la Independencia Financiera, que me ha pasado sus finanzas, las finanzas de nuestra vecina, sus finanzas, para que yo haga un podcast conjunto con ella, analizando sus fondos, sus ETFs y cómo ha conformado la cartera, y darle mi opinión, pero yo no he encontrado el momento de estar tranquilo mentalmente para una semana coger y decir, mira, me preparo esto, le paso mis opiniones y lo grabamos un fin de. Ha sido yo, es decir, ella ha puesto todo de su parte y he sido yo el que no encontraba el hueco, pero sí, una de las cosas que quiero hacer es eso, porque me gusta la forma que lo hace y me parece alguien muy cercano, y he sido yo y no tengo perdón ahí en ese sentido de eso. Y a nivel personal, pues, ¿qué os diría? Porque esto es lo último del podcast. Pues he pasado por mucho. He pasado por mucho, cosas muy buenas, cosas no tan buenas. Quien ha estado más al día a día, por ejemplo, sabe que desde el episodio 200 venía lo de la Dana, y a los 15 días pasó lo de mi abuela. Y quizás no lo conozca, yo traje a mi abuela de Cuba. Y en el blog de Rankia, que tenía Memorias del Subdesarrollo, podéis encontrar un poco toda la historia de cómo me traje a mi abuela, todo lo que pasé. Mi abuela vino con 86 años. Y pasó que, bueno, estuvo muy, muy mal en el hospital. Incluso ya estábamos, básicamente los médicos nos dieron que no había ninguna esperanza, de que había que desconectarla al día siguiente. Y yo estoy grabando esto de aquí y mi abuela está en el sofá, está aquí a 10 pasos de mí. Pero no solo que está en el sofá, es que me pudo ver en El Cazador. Sabéis que yo grabé El Cazador el 17 de octubre y no se emitía, pero que fui al Cazador por ella. Gané 900 euros, que por cierto me pagaron en mayo 600 euros, otro de los ingresos que no conté, ir a programas de la tele. Ahí gané 900 euros, que le quitan las retenciones, fueron 600 que cobré en mayo, de octubre a mayo. Pero más allá del dinero, a mí, claro, yo había ido para que ella me viera. Además, los que vieron el programa, vieron que casi todo el programa rondó de mi abuela. Y claro, imaginaros el palo que era tú estar ante un médico que te está diciendo, no, que hay que desconectarla mañana y que no vas a ver. Bueno, no es que porque viera el programa, evidentemente, yo sufres porque es tu abuela, coño. Pero claro, en aquel momento a mí era como decir, ¿qué más me puede pasar? A día de hoy, pues ya os digo, está aquí, está perfecta. Se mete conmigo. Le digo siempre que cuando gane bastante dinero va a ser mi contable y me lleve las cuentas, porque me encanta hacer números y cuentas. Y terminaré este podcast y iré ahí a sentarme en el sofá y a disfrutar de la tarde con ella. Pero fue así mal. Luego, a nivel físico, mental, pues creo que he estado muchísimo mejor que la primera parte de cuando estaba en salud financiera, al principio del proyecto. Físicamente muchísimo mejor, he perdido como 10 kilos. Desde que me fui de Rankia he bajado muchísimo de peso, y bueno, las personas que me han visto presencialmente lo habrán notado. Bueno, y aquí en la cámara, comparar la imagen del primer podcast de salud financiera con este. Y la verdad que he estado muy, muy animado de esa parte. Libros no he leído tantos, pero porque dedicarle tiempo a los casos de las finanzas de tu vecino te lleva mucho tiempo, y cuando terminas de grabar, que son las 8 o 9 de la tarde, te das una ducha, cenas y tampoco te da tiempo mucho para leer tanto. Sí he leído varios que os he ido comentando, pero no ha sido como la primera parte del año de salud financiera, donde sí leía casi un libro cada 3 días. Esto no ha sido así ya. Y anímicamente yo estoy animado. Es decir, mientras más difícil es las cosas, más cabezota me vuelvo yo. Y yo estoy bastante animado. Me desanima muchas veces el tener que dar explicaciones, o el tener que convencer a alguien de que yo estoy animado y que yo veo futuro, frente a las caras que se le queda cuando le cuentas, o cuando te abres en canal y le cuentas cómo te va. Eso es lo que más desanima. Muchas veces el sentarte y que te pregunten, bueno, ¿cómo vas? Y que tú le cuentes, bla, 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 y te dicen, vaya, pero ¿cuánto dinero ganas? Ah, no, de dinero esto. Y te dicen, bueno, entonces no va bien. Y yo, claro, medirlo todo por eso, a mí, eso quizás es lo que más me podría llegar a desanimar. Me podría llegar a desanimar, y aún así, soy bastante cabezón, no dejo que las cosas me desanimen más de 24 horas. Bueno, físicamente me tengo que operar de una hernia inguinal, por cierto. Demasiado pádel y demasiadas pesas este año, y mi cuerpo creo que no estaba preparado.
Si Dios quiere y va todo bien, en julio me operaré. No debe ser, es un posoperatorio cansado. Varios de los oyentes que he estado hablando con ellos de que han pasado por lo mismo, que me han comentado y tal. Pero bueno, hay que hacerlo porque yo no quiero dejar de hacer deporte y demás. Entonces, mejor operarme y salir de eso. Además que tienes riesgos de que si no te lo cuidas puede ir a peor. Bueno, mejor no va a ir. Entonces, tengo que operarme para poder hacer vida normal. Me iba a operar justo esta semana que se está grabando el episodio, pero lo he decidido con el médico pasarlo a julio y me terminaré operando en julio. No sé si baja el ritmo de podcast, en newsletters. Si veis que en alguna semana es que me operé. Y si veis que no vuelvo, pues lamentablemente me quedé ahí en el salón de operaciones que nadie quiera. Ahora me río, pero espero que no, la verdad. Y por lo demás, bien, sinceramente. Sinceramente, me animo muchísimo con las cosas, con un like, con una reseña. Soy muy maniático de entrar todas las mañanas y ver si alguien me ha dejado una reseña, si alguien me ha comentado en YouTube, si alguien me ha comentado. Son cosas que me animan. Intento pasar del mundo del hater. Es verdad que no es difícil que no me afecte, porque después que haces todo esto, que alguien venga a decirte, por ejemplo, que vas a Value School a vender un curso, digo, es que no, de verdad, no me conoce. No me conoce porque además cualquiera que vio la charla sabe que no es así. O que vengan y te digan, es que mira el entrecejo que llevas. Y digo, joder, tío, ¿de verdad te quedas con esto después de todo lo que estoy haciendo? O cosas así, pero es que el mundo va así. O sé que detrás de eso también hay mucha gente, detrás del anonimato hay mucha gente de las que he expuesto en estos podcasts y que se han visto fastidiados porque he puesto los puntos sobre las IES, que vienen a buscar revancha, pero ahí voy a seguir un poco la recomendación de Moclano de no entrar al juego. Yo, no entrar al juego no significa que no voy a seguir denunciando las cosas que pasen mal, pero más allá de dedicarle su día de gloria o su día de pena, no voy a meterle demasiado más mentalmente porque me terminan llevando a su bucle y no, yo tengo que centrarme en los productos buenos, en lo bueno que hay de invertir, en lo bueno que hay de vuestros casos, de ver cómo evolucionáis y cómo aprendéis cada día, no centrarme en la gente que lo hace mal, en la gente que vende humo y demás. Lamentablemente no me puedo hacer el salvador de la industria, ni muchísimo menos. Yo cuento lo que aprendí, lo cuento lo que sé, y a partir de ahí que cada uno decida qué quiere hacer con su dinero, a quién se lo quiere dar, a quién le quiere pagar o lo que él no quiere pagar y demás. Eso creo que ahí tengo que hacer un cambio de chip y ya está. Y nada, pues espero que para el episodio 400, espero vuestros comentarios, qué os ha parecido los últimos 100 episodios, qué crees que he mejorado. He intentado mejorar muchísimo las coletillas. Sé que, por ejemplo, hay un usuario que se llama Manuel que me lo ha repetido mucho y he intentado mejorarlo. Alguna me queda, no hay guión, no hay edición, esto es lo que hay. Pero creo que lo he mejorado. Esta última charla de Value School, si os fijáis, creo que no utilicé tantas coletillas y eso es algo que me alegra. Y nada, quiero acabar el podcast con un escrito que le hice a mi abuela justo el día de Navidad. Ya estaba en casa, ya había sobrepasado la crisis que tuvo. Y le había escrito eso y creo que es un artículo que se quedó un poco en tierra de nadie. Y no sé, a mí me gustó y prefiero que el mejor resumen de estos 300 episodios que vaya dedicado a ella. Dice así: hace unos días, la luz de mi última abuela se apagó en mis brazos. Mientras me despedía, me vino a la mente esta reflexión que te comparto hoy. Nunca lo había pensado antes, pero nuestras vidas tienen mucho paralelismo con una vela. Nuestros padres son esos primeros cereros que nos crean y nos dan forma. Ellos son los que encienden esa vela, la protegen en esos primeros momentos en que su llama es tenue, débil y en que cualquier ráfaga, por leve que sea, es una amenaza. Sufren sus primeras quemaduras intentando protegernos e incluso deciden qué lugar del mundo iluminemos. Para muchos, encender esa llama y cuidarnos les da un sentido a lo que queda de sus velas y descubren el amor infinito que se puede llegar a sentir por algo creado con nuestras manos. Algunos se dan cuenta de lo frágiles que somos y deciden aislarnos. Otros tienen una forma peculiar de cuidarnos, mirándonos desde lejos como si no estuviesen, pero siempre vigilantes. Y luego están aquellos que encuentran la distancia justa para sentir nuestro calor y dejarnos irradiarlo. Como cualquier profesión, estos cereros los hay buenos, malos y regulares. También están aquellos que reciben el regalo de cuidar velas que nunca crearon y los que tienen en su candelabro siempre un espacio más para acoger a todas esas velas que buscan refugio. Es cierto que nuestros padres no aprendieron el oficio en ningún colegio, academia o canal de YouTube, sino que tuvieron el ejemplo de sus creadores, quienes dedican sus últimas gotas de parafina en mostrarles el camino. Su calor es distinto,
su luz a veces más brillante, como esos rayos de sol del ocaso que quisieras que fueran eternos. El cuerpo de sus velas tiene gotas de ceras como marcas del paso del tiempo, pero también como resultado de la cantidad de horas de luz y calor que han dado en las noches más oscuras. Bajo su luz y su llama nacieron decenas de otras velas, y todas ellas llevan algo dentro de ellas que les recuerda. Incluso cuando no están, su presencia siempre se queda. Su recuerdo y la esperanza de verlos en una vida futura funciona como el oxígeno. No podemos tocarlo, pero es fundamental para que nuestra llama siga encendida. Cada vela es creada distinta, aunque algunas parezcan idénticas. Algunas pasan toda su existencia intentando ser una más, ahí tranquilas, en medio de la multitud. Otras no les gusta la compañía y les gusta conservar su espacio. Otras, ni siquiera, aunque intenten ocultarse, pasan desapercibidas. Algunas parece que tienen la potencia calórica del sol. Otras, aunque estén encendidas, podrías tocarla sin sentir su calor. Algunas dejan huellas imborrables y son recordadas por todos, como ese cirio pascual que no deja indiferente a nadie. Otras dejan quemaduras y no recuerdan que hasta el calor necesario para vivir, en exceso, es dañino. Algunas velas nos recuerdan lugares y momentos, y aunque solo las veamos durante minutos de nuestra vida, las recordaremos siempre. Otras ni siquiera supimos que estuvieron allí a nuestro lado. Algunas velas nunca se encienden y se desechan. Otras se apagan incluso cuando tenían bastante luz por dar. Algunas velas son creadas con imperfecciones, fallos, pero aún así logran dar una luz incomparable. Otras, a pesar de ser perfectas, solo viven encendidas para ellas o para quemar a los demás. Algunas velas entregan su vida para proteger del viento a las otras. Otras se esconden o cambian su llama solo para sobrevivir un día más. Hablemos ahora de la luz que emiten. Esa luz que incluso en la inmensidad de un universo lleno de oscuridad ha decidido encenderse en nuestro planeta. Esa luz que nadie sabe cómo se encendió, por qué, y que no sabemos si en otro rincón más allá del universo se habrá encendido. Esa luz que es lo único que se enciende y se apaga. El oxígeno está ahí antes y los restos de cera quedarán después. Solo la luz es temporal. Esa luz que tiene oscilaciones. A veces brilla como lo hace el cirio y otras veces tan imperceptible que piensas que se ha apagado. Esa luz que encuentran algunos, encienden y avivan, y otros quitan su oxígeno. Esa luz a la que algunos renuncian pensando que quizás su calor y su brillo no son necesarios, o que el dolor para mantenerlos encendidos es demasiado. Esa luz que aprende cuando necesita brillar y alumbra a su alrededor, cuándo compartir o dar un poco de sí para ayudar a los demás. Esa luz que, aunque nazca de la misma reacción química, ninguna es igual a otra. Esa luz que algunos no valoran porque sí piensan que siempre estará encendida, aunque la vela que la sostenga se esté consumiendo. Esa luz a la que poco se le agradece hasta que nos falta. Esa luz que se ondea con el sonido de la música y de las artes, que se enciende con el oxígeno distinto de otras tierras, con la brisa de las otras llamas que nos rodean o con la sonrisa que se te queda como un papá, mamá, te quiero. Nadie decide cómo será el molde de su vela, cuánto durará su llama, pero tú puedes escoger con qué velas te rodeas y si quieres encender la llama en los demás o ser ese vendaval que arrasa por donde pasa. Tú puedes decidir qué tipo de vela quieres ser y cómo quieres utilizar tu luz. No te olvides de cuidar la calidad de tu llama y disfrutar de cada gota que se derrame por tu cuerpo. Es una marca del paso del tiempo, pero también una lección, un recuerdo y una experiencia. Disfruta del último destello de las velas que te encendieron. Da las gracias por cada día que abres los ojos y sigues brillando tú y los tuyos. Intenta ayudar a aquellos que no tienen el mejor oxígeno para brillar y evita quemar a los demás. Aprende a perdonar las quemaduras o la intensidad con que otros se acercan a ti. No valores tanto la belleza de tu luz y de tu vela. En San Pedro o en la Sagrada Familia, toda luz parece bella. Piensa que muchas velas artificiales se encienden con dinero, pero su brillo es temporal. Cuando se acaba, necesitas más dinero para seguir encendida, pero ni todo el dinero del mundo evitará que te termines apagando. Hace unos días, la vela de mi abuela se apagó en mis brazos. Su luz había iluminado a 4 hijos, 7 nietos y un bisnieto durante 88 años en medio de una isla que vive en un constante apagón. Nunca fue una vela perfecta, pero tampoco aparentó serlo. Con su luz fuerte, marcaba el carácter y los valores de toda una familia de velas repartidas por todo el mundo, desde Valencia, Cienfuegos, Miami, New Jersey. Los últimos 2 años iluminó mi hogar, luego de un viaje que quizás otras velas no hubieran resistido, dándome alegrías y sacándome siempre una sonrisa. Su combustible era distinto, una mezcla de cerveza, ludopatía y una fe inquebrantable en un Dios que siempre la acompañó.
También alentado en la llama de sus nietos y bisnietos que cada día con una llamada le devolvían las ganas de seguir iluminando. Era una vela desgastada, pero tenía más luz que muchos con menos años encendidos. Hace unos días, justo al atardecer, su luz decidió irse con ese último rayo de sol que tanto disfrutaba. Durante 5 minutos, su luz se apagó y por más que mis intentos de que el calor humano de mi abrazo la despertase, parecía que el oxígeno se había acabado. Su vela estaba ahí, pero su luz no. Unos ángeles vestidos de blanco intentaban encenderla, pero había poca mecha a la que aferrarse. Aprendí a despedirme de alguien que me dio mucha luz en los momentos más oscuros de mi último año, y pensé cómo sería mi futuro sin ella. Pero ella y su Dios tenían otros planes. Hace unos días la luz de mi abuela se apagó para luego volver desde las tinieblas y regalarnos no sé cuántos días más de luz. Soy consciente de que algún día se apagará, es ley de vida, o de la vela. Incluso ya mentalmente me despedí e hice el duelo, pero su luz tiene otros planes y quizás me ha enseñado a valorar cada día que me regala. Desde esa noche duermo a su lado, a una distancia prudente para no molestarla, pero sí para disfrutarla cada momento, de cada despertar o cada ronquido. Créeme que aunque las luces de la habitación se apaguen, la de ella compite con mi árbol de Navidad. Quizás su luz es la que más me inspira a escribir estas letras y a no rendirme. Quizás su luz se ha quedado con nosotros para que su historia y las reflexiones que has leído hoy te ayuden, te transmitan calor y la energía que necesites. Nunca había pensado que una vela encendida sería el mejor regalo de Navidad que podía tener, pero seguro que mientras viva no lo olvidaré. Me río y pienso en ese momento en que su corazón se paró, pero su mente seguía funcionando. La imagino diciendo: para apagarse siempre habrá tiempo, para brillar y brindar con los nuestros solo tenemos hoy. Y quienes estén viendo la imagen, estáis viendo una foto de las Navidades de 2023 con mi abuela. Y la verdad que agradezco que esto lo escribí en una Nochebuena de 2024. Estamos a junio de 2025 y sigue dando luz y sigue tomándose su cerveza y sigue preguntándome cada día cómo va el proyecto, cuántos libros he vendido y sobre todo si estoy contento y feliz con lo que hago. Quizás no es racional tener un proyecto como Salud Financiera, no es racional haber abandonado un sueldo de 48.000 euros a día de hoy con 32 años, no es racional dejarlo todo por fundar lo tuyo o hacer las cosas de forma distinta, pero tampoco era racional que una señora de 88 años después de 5 minutos sin oxígeno en el cerebro viviese y aquí lleva 6 meses. Y ahí lleva 6 meses. Entonces, perdonarme no ser racional y permitirme que lo siga intentando. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por no abandonarme en todos estos momentos y espero que lo que venga sea mejor tanto para vosotros como para nosotros y que tengamos salud y también salud financiera. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.